Nosotros en Mavity queremos convertirnos en el sistema operativo para equipos creativos. Funcionamos como una plataforma de Design as a Service, donde las personas se suscriben a equipos creativos y suben diferentes solicitudes de diseño, de mercadeo, de comunicaciones. Nosotros tenemos un sistema automatizado en el que nos permite involucrar a más de 10,000 creativos que están en nuestro ecosistema de Mavity para que empiecen a ser asignadas a diferentes proyectos. Nunca nos hacemos la pregunta de si nos van a reemplazar o van a reemplazar los diseñadores o no. Tampoco el objetivo es cómo nos reemplazamos. Es más simplemente cómo logramos hacer un mejor proceso, 10x más rápido, 10x más económico, 10 veces más ágil y más eficiente que lo que venía con el status quo. Que Mavity sea esa herramienta en la que todo el mundo está utilizando sí o sí para poder escalar en su carrera profesional. ¿Cómo quieren mantenerse, digamos, vigentes y seguir apalancándose de lo que venga? El proceso de todos es... Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación Sin Barreras. Soy su anfitrión Jaime Sotomayor. Y al día de hoy vamos a hablar sobre la intersección de la inteligencia artificial generativa y el mundo de los creativos. Y para eso nos acompaña el día de hoy Tomás Uribe, que es el cofundador y CEO de la startup Mavity, una plataforma que conecta a empresas con profesionales del mundo creativo a través de la inteligencia artificial y el uso de herramientas de colaboración. Con más de 11,000 creativos ya registrados, Mavity ha revolucionado el acceso a talento creativo en América Latina. Además, Tomás ha sido reconocido por su liderazgo empresarial en medios como Forbes, ha sido invitado a hablar a eventos internacionales como South by Southwest. Además, junto con sus cofundadores recientemente, han sido destacados en las pantallas de Nasdaq en Times Square por el trabajo que han venido desarrollando. Les prometo que este episodio está súper cargado con enseñanzas y visiones del futuro sobre la inteligencia artificial, específicamente en cómo afecta aquellos que nos dedicamos al campo creativo. Antes de hablar con Tomás, les hago acordar que esto lo están escuchando en Spotify, pueden verlo también en YouTube, o si lo están viendo en YouTube, también no se olviden que lo pueden escuchar en Spotify o donde escuchen sus podcasts favoritos. Además, si les está gustando mucho este contenido, los invito a que lo compartan con más personas y así crecemos esta comunidad de innovadores. Ahora sí, vamos con Tomás. Hola a todos, ya estamos aquí con Tomás. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Jaime. Un gustazo estar acá con ustedes, compartir un poco sobre la historia, lo que hemos hecho. Así que muchas gracias por la invitación. No, excelente. Fue un placer conocerte ahora en Colombia, no hace mucho, en el Colombia Tech Week. Me pareció bastante interesante todo este mundo de la intersección entre los perfiles creativos, el uso de inteligencia artificial, qué es lo que se viene. Entonces hoy día tenemos preparada una conversación que sin duda va a estar increíble. Pero, como siempre, me encanta partiendo pidiéndote que nos cuentes un poquito tu historia, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cuáles son las cosas que has venido haciendo que te han llevado a fundar Mavity y estar incluso featured en el Nasdaq, en Times Square, junto con tus cofundadores? Tremendo hito. Entonces, cuenta un poco sobre ti y ustedes. Súper. Bueno, empiezo por... Yo soy colombiano. Yo nací en Bogotá y mi profesión, yo siempre estuve, digamos, alrededor de música, de arte. Sin embargo, mis papás ambos son ingenieros. Mi hermana mayor es doctora, mi otra hermana estudió ingeniería industrial. Entonces, tradicionalmente, que mi carrera profesional se iba a mover hacia esos lados. Sin embargo, desde que tengo 7 años, estuve en una academia de música. Y mi mamá fue la que me metió pues ahí a esa academia de música. Entonces, durante todo, digamos, mi colegio, bachillerato, estuve en música. Y cuando llegó el momento de estudiar, de decidir qué estudiar, yo dije, bueno, ingeniería industrial. Eso lo hice apenas un muy poco tiempo porque siempre estaba pensando en hacer música y en crear y construir. Así que cambié de carrera. Empecé a estudiar música, principalmente composición de música clásica primero y después un poco de música, digamos que comercial. Y tuve la experiencia no solamente de empezar a conectar con muchas personas creativas, naturalmente, pero también no solamente músicos, sino personas de otras industrias, ¿no? Desde agencias de publicidad, personas que estaban, digamos, en cine, entonces directores de cine que querían que les hiciera su música. Y tuve una experiencia muy chévere porque en ese proceso también empecé a armar diferentes proyectos, ¿no? A hacer mi propio estudio, donde hacía la música para otras personas, ¿no? Hice una banda con la que lanzamos varios discos. Punto es que toda esa trayectoria me dio conocimiento frente a cómo lidiar con personas alrededor de temas creativos
Por otro lado, cómo manejar proyectos desde el lado de, digamos, desde el punto de vista de compositor, uno tiene como que la lectura de qué cosas deben suceder y en qué momento. Y eso yo siempre hago la analogía que tiene mucho que ver con emprendimiento, ¿no? Naturalmente uno tiene que tener el pulso en cada persona, lo que cada persona está buscando del equipo, los inversionistas, que son básicamente otro tipo de clientes. Y digamos que la historia hecha corta, yo después decidí moverme a Nueva York, que es donde estoy actualmente. Hace más o menos unos 12 años estoy acá. Quería estudiar y investigar mucho más esa intersección, justamente lo que estabas hablando, ¿no? La intersección entre creatividad y tecnología. Entonces estudié una maestría en medios y tecnología, trabajé en Naciones Unidas, trabajé en otro startup también de tecnología, trabajé en una agencia, y eso todo llevó a cofundar, digamos, ya empezar con Marriage. Entonces ahí es donde estamos. Si quieres, ahorita hablamos un poco más en detalle sobre lo que somos y lo que hacemos. No, a mí me parece fascinante porque, claro, creo que has tenido muchas influencias de diferentes fuentes, has ido escogiendo, creo, lo que más te parecía a ti adecuado, y esa decisión hace que hoy o estés haciendo lo que estés haciendo, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de historias quizás muchos nos podemos no relacionar, ¿no? Y nos da la tranquilidad de que estamos siguiendo este camino que nosotros nos ponemos, ¿no? Entonces, nada, espectacular. Pero ahora sí, ¿no? Cuéntemenos así, el executive pitch, ¿qué hace Mavity, ¿no? ¿Cómo están ustedes ayudando a las empresas? Perfecto. Nosotros en Mavity queremos convertirnos en el sistema operativo para equipos creativos. Y el sistema operativo involucra muchas cosas. Hoy por hoy, digamos que el proceso para llegar a eso es que funcionamos como una plataforma de Design as a Service, donde las personas se suscriben a equipos creativos y suben diferentes solicitudes de diseño, de mercadeo, de comunicaciones. Nosotros tenemos un sistema automatizado en el que nos permite involucrar a más de 10,000 creativos que están en nuestro ecosistema de Mavity para que empiecen a ser asignadas a diferentes proyectos, solicitudes y clientes. Entonces funcionamos casi como una agencia con superpoderes, ¿no? Las agencias tradicionalmente, digamos que llevan un modelo de negocio que lleva más o menos 70, 80 años gestionándose, pero nunca se ha cambiado, nunca se ha cuestionado por qué el modelo de agencia creativa no puede escalar, ¿no? Y al final depende de dos variables, ¿no? Una es como esa aura de creatividad, ¿cierto? Si alguien se ha visto esa serie de Mad Men, ¿cierto? Mad Men, que es el Don Draper, eso es tremenda, que sucede justamente en Nueva York. Don Draper tiene como este aura que es como el director creativo y el que tiene las ideas, ¿no? El que nunca hace nada, pero de repente llega a la reunión y dice, tengo esta idea brillante, ¿no? Y tiene mucho que ver como con esa relación que construye con el cliente, pero también en la forma de comunicar. Entonces, siempre nos hemos cuestionado cómo podemos escalar eso, cómo podemos aumentar eso a escala, cómo podemos permitirle a desde startups y pequeños negocios acceder a esa calidad y esa experiencia sin tener que romper el banco, básicamente. Y eso es lo que nos hemos cuestionado y básicamente cómo podemos construirlo a través de tecnología. Hoy en día hemos trabajado con más de 600 empresas de diferentes tamaños, colores y sabores. Como te decía, digamos, tenemos hoy en día más de 700 workspaces dentro de Mavity. Workspaces se refiere como, digamos, una cuenta de cada empresa. Y hemos gestionado ya pues, cientos de proyectos y creatividad. Y el común denominador de todo esto es obviamente tecnología, pero también inteligencia artificial, que sé que vamos a entrar un poco en eso. Sí. Pero nuestra tesis alrededor de inteligencia artificial es cómo aumentamos la productividad de cualquier stakeholder en el proceso creativo. Ya es donde creemos que estamos haciendo realmente una innovación muy importante. Ahí como para poder tangibilizarlo aún más. O sea, dame un par de proyectos que ustedes se sientan sumamente orgullosos que han hecho y ahí cuál fue el papel que jugó la inteligencia artificial. Claro, bueno, uno de los más recientes ha sido Colombia Tech Week. Colombia Tech Week pues, era la primera vez que se hacía pues, en la historia. Involucró muchos participantes y stakeholders. Digamos que nosotros tenemos una conexión directa pues, con los founders y sabían que podíamos nosotros ejecutar, ¿no? Ellos decidieron no irse con una agencia tradicional porque sabían que la capacidad, digamos, de requerimientos de ejecución, eficiencia, calidad, tenían que estar todas ahí metidas y también el costo. Y eso lo que permitió, digamos, fue entender muy bien qué es lo que quiere ese cliente, sea Colombia Tech Week o sea cualquiera, es cómo implementamos ciertos mecanismos para poder entender muy bien qué es lo que se quiere comunicar. Y después se deciden ciertas herramientas que, poniéndolas a trabajar en conjunto, generan ciertas ideas, ¿no? Entonces, hemos creado, por ejemplo, un módulo que es para generar mood boards, ¿no? Tradicionalmente en las agencias creativas
el mood board era literalmente el ilustrador que se sentaba con una hoja de papel y empezaba a dibujar diferentes ideas, ¿no? Eso hoy en día pues ha avanzado muchísimo, pero eso en conexión con todo lo que se debe ejecutar estaba muy desconectado o desligado. Y nosotros creamos un módulo justamente en el que conecta como parte de el proceso creativo para cualquier proyecto. Entonces, ese es uno de los clientes más recientes que hemos trabajado. Para la próxima vez, en el Lima Tech Week, yo estoy como coronizador, o sea que podemos, ya quizá un poco tarde porque se viene en pocas semanas. Se viene ya. Pero sí. 2025, cuenten con nosotros, lo vamos a hacer. Perfecto. Y bueno, igual, y un segundo así como para también contrastar y verlo, ¿qué otro proyecto así destacas? Sí, hemos hecho, bueno, digamos que para muchísimos, y lo voy a generalizar, ¿no? Pero hemos trabajado con muchos startups que están levantando rondas de capital. Y a muchos de ellos les hemos ayudado a generar los que llamamos fundraising assets, ¿no? El pitch deck, el one pager, el investor deck. Muchos dirán, pero yo puedo conseguir eso en Fiverr, en Upwork, que mi amigo diseñador me lo puede hacer. Sí. Pero digamos que es una mezcla entre arte y ciencia, ¿no? Y no es tanto la creatividad como se ve, qué tan bonito se ve el asset, sino realmente qué tan eficiente es a la hora de convertir. Con tenemos una métrica. Honestamente, en Upwork, en Fiverr, pucha, nunca he sentido que he encontrado la solución o que alguien haya podido hacer el trabajo tal y cual como yo pensaba. No sé, no sé si soy un poco... En ese sentido, prefiero que me refieran a una persona o empresa con que alguien ya haya trabajado a guiarme de esas puntuaciones o cosas que hay en esas plataformas que no sé si son, qué tan reales sean o si es que se calzan con lo que yo quiero. Y eso soy un poquito más old school, prefiero que me refieran. No, y es de acuerdo, o sea, como estoy de acuerdo con eso porque hay mucho volumen, ¿no? En estas plataformas eso es lo que permitió, ¿cierto? Abrir muchísimo el scope de acceso, pero si te pones a pensar, el idioma en el cual nos tenemos que comunicar, ustedes como clientes y nosotros como diseñadores, es simplemente diferente, ¿no? Nosotros hablamos en píxeles, en organizaciones, ustedes hablan, yo quiero hacer esto, yo quiero vender, yo quiero conseguir inversionista, ¿no? Y esas habilidades no siempre son las que entran en común. Ahí lo que prima realmente es proceso. Y eso es lo que hemos realmente evidenciado, mucho proceso y obviamente ese customer service que podemos dar desde Maverick. Claro. Pero mira, ahora que has mencionado esas otras plataformas, donde abundan, ¿no? Como tú dices, es más masivo y tienen todos estos perfiles. AI, especialmente si queremos ya como que ponerle nombre y apellidos a un ChatGPT, por ejemplo, empezó a comerse una sección quizás muy grande de ese grupo que son los copywriters o copyproofers o todas esas personas que te ayudaban a generar contenido escrito, ¿no? Y darte cantidades a un precio económico. Ahora, con ChatGPT, $20 al mes, un poquito de ponerle tu esfuerzo, puedes generar muchísimo más por menos dinero de lo que harías con esta plataforma. Como que ese siento que ha sido el primer espacio donde han empezado a comerse a esta industria creativa. Y no sé qué tan creativos son, quizás eran un poquito más mecanizados, pero conforme va mejorando AI, creo que va a ir atacando a más de esas secciones, más perfiles de todas esas plataformas. ¿Cómo lo has visto tú? Quizás yo tengo otra perspectiva. ¿Y cómo ves que eso va a influir en el negocio de ustedes? Mira, nosotros tenemos en Mavity una iniciativa que se llama ¿Cómo redefinimos el diseñador del futuro? Y eso tiene que ver con cómo aseguramos que las personas que hoy en día llevan 5, 6, 7 años de experiencia y de estudio aprendiendo las herramientas tradicionales, pero sabiendo que a ciencia cierta hay muchas acciones que se van a reemplazar con tecnología. Llamémoslo inteligencia artificial, pero en general con tecnología se van a reemplazar, ¿no? Desde automatizar, por ejemplo, retroalimentación cuando hay diferencias de píxeles, digamos, de tamaño de fuentes, colores que son literalmente código binario que se representa digitalmente. Todo eso se va a automatizar. Y ahí es donde, al final, digamos, los creativos que hemos estudiado diferentes temas vamos a poder apalancarnos de tecnología para ser más productivos. Entonces, yo creo que Ahorita, digamos que AI, digamos que después de este boom apenas salió ChatGPT, que ya se masificó, digamos, en la utilización de esto, la gente empezó a darse cuenta que sí, yo puedo hacer muchas cosas, pero al final necesito ese input de alguien que me ayude a ser más objetivo frente a qué quiero y qué no quiero. Y ahí es donde los copywriters puede que no tengan, los copywriters son los que más utilizan GPT, porque saben que pueden exponenciar, digamos, todo su volumen. Antes, cuando se dedicaban a un solo cliente,
ahora pueden tener 10 clientes, expandir sus servicios y pueden ser mucho más productivos. Y establecen sistemas porque, volviendo al primer punto, no es tanto el qué es lo que me está entregando la persona ni cómo, sino el proceso en sí. Y eso es de lo que dependen muchas veces los clientes. Dependen de esa objetividad que puede tener una persona creativa para poder decidir qué está bien, qué está mal. Exacto, exacto. O sea, yo a veces casi lo veo como un tema de una suerte de niveles jerárquicos en nivel de complejidad o creatividad, donde hay las tareas más básicas, ¿no?, que están abajo, que es, por ejemplo, escribir un copy para redes, para un blog post. Un poquito por encima quizás está el diseño de una imagen, pero conforme va subiendo está el cómo, el concepto detrás o la idea. O sea, es como que ya las cosas que son un poquito más difíciles para una computadora hacer. Y finalmente, claro, necesitas la persona que está encima, que es la que tiene esa visión de qué es lo que necesita y va yendo capa por capa. Entonces las capas más básicas, más sencillas son las que rápidamente se automatizan, pero difícilmente la capa más alta, que es la que tiene la visión, el propósito, sea reemplazable, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Sí, de acuerdo. Son diferentes capas de acciones, ¿no? Y sí, cada vez la naturaleza humana es cómo vamos reemplazando esas capas que están en la parte inferior para que esas cosas que son rutinarias se van reemplazando y se van escalando. Bueno, y hoy día, con el incremento de Generative AI, o sea, ¿cómo eran ustedes cuando arrancaron y el día de hoy, en ese transcurso, qué es lo que han venido adoptando? ¿Qué es lo que se dieron dando cuenta que esto hay que ponerlo de una vez dentro de nuestros procesos? Sí, afortunadamente para nosotros, mi socio cofundador y CTO, él ha estudiado Machine Learning desde la universidad, desde hace mucho, antes de que fuera de nuevo masificado, ¿no? Cuando requería también mucha infraestructura para poder generar, digamos, procesos de Machine Learning, de sistemas de recomendación también con AI. Entonces, siempre teníamos ese loop, pero claro, no teníamos una forma eficiente, simplemente por falta de recursos para poder escalarlo. El momento en que eso entró, inmediatamente lo abordamos y empezamos a hacer una serie como de iniciativas para experimentar cuál es la mejor forma y qué partes del proceso son las que queremos escalar. Ahorita, digamos que lo que hemos hecho y es parte fundamental de todo el ecosistema de Mavity es saber quién utiliza AI y para qué resultado, o sea, qué resultado es el que está buscando. Entonces, por ejemplo, esa primera parte como de ideación, lo que casi siempre se requiere es lo que llamamos opcionalidad, ¿no? Los clientes quieren ver opcionalidad, no quieren ver simplemente como esto es y ya, sino que quieren ver opcionalidad y muy rápida. Y a través de AI podemos hacerlo. Claro, ponemos una persona, un director creativo que pueda hacer eso para que sepa exactamente cómo hacer el prompt a Mavity para que pueda gestionar esas diferentes piezas de opciones. Y a través de eso pues ya tenemos muchas cosas, ¿no? Tenemos cómo implementar o mejorar, digamos, el branding, ¿cierto? Si hay una marca que tiene descripciones de branding, a través de un contexto de eso, cómo se puede expandir. Tenemos también para la creación y generación de sitemaps y wireframes de una página web en 30 segundos, que eso es tremendo. O sea, tradicionalmente un wireframe, una persona se puede demorar 1, 2, 3 semanas. Hoy en día, pues ya lo sugerimos con Mavity, con copy, call to action, imágenes, de todo. Entonces, está muy arraigada, pues, inteligencia artificial dentro de Mavity. Y digamos, en el caso de ustedes, o sea, el cliente interactúa con una persona y ustedes voltean y utilizan AI. No es que ustedes no tienen face to face con el cliente, sino es como que le entrego la tecnología y que ellos ya lo resuelvan. O sea, siento que hay dos perfiles de tecnologías o de maneras de interactuar. Y así como tú dices que te gustaba como depender del referido, a los clientes también les gusta tener como ese punto de contacto, saber que no es solamente una máquina la que me va a hablar. Y creo que, y especialmente con temas subjetivos, ahí es donde más prima esa relación de customer service, ¿no? Muy estilo Zappos cuando fue adquirido por Amazon, que era puro cuestión de customer service, ¿no? No importa lo que venden, es más la forma en la que le vamos a hacer sentir a la persona. Y es al final, digamos que el grueso y el poder de una marca. Sí. Es lo que queremos construir con Mavity, digamos que a mediano o largo plazo. Ahora, a nivel ya mucho más tangible, el cliente interactúa con una interfaz en la cual está subiendo solicitudes y hay diferentes módulos que puede utilizar con o sin ayuda de Mavity. De esa forma, igual al final, el cliente ahí está llevando a cabo, digamos, todo el feedback, la retroalimentación, todo está sincronizado. Hay algunos clientes que pueden conectarse o integrarlo con Slack y con otras herramientas como Figma, Webflow también, con otras herramientas de gestión de proyectos. Entonces, cada vez vamos entendiendo más de nuestros clientes cómo quieren para que
su stack de operaciones creativas sea el idóneo, donde Mavity es como el core de eso. A mí, una de las cosas que a mí me hace mucho sentido es uno tener la opcionalidad, ¿no? Entonces yo podría coger Workflow, Figma y un montón de estas herramientas que ya le están incorporando un montón de componentes de AI y que le puedo incluso decir que me llame el wireframe y me haga cada una de las slides, todo. Pero llega un momento donde siento que o no le estoy poniendo el prompt correcto o estoy perdiendo demasiado tiempo descifrando cosas que alguien que ya es experta usa la misma herramienta, pero lo hace 1000 veces mejor, ¿no? O sea, entre que alguien que tiene el mismo vehículo, pero como ya tiene 20.000 horas manejando versus yo que tengo 100 y lo hago esporádicamente, uno maneja mucho mejor que el otro, ¿no? Entonces, no sé si esa es una también de las ventajas de decir, ok, mira, nosotros trabajen con nosotros, vamos a usar las herramientas que tú estás familiarizado, pero lo vamos a hacer mucho mejor y ese tiempo que te has ahorrado, ese resultado final que quizás no puedes conseguir, se justifica totalmente. Total, y es eso, ¿no? La analogía perfecta es como ir al gimnasio. Todo el mundo puede ir al gimnasio, todo el mundo paga la misma mensualidad, pero es muy distinto si yo voy una vez al mes, una vez a la semana, versus la otra persona que está ya todo el tiempo siguiendo algo riguroso, ¿no? Esa persona ya sabe todas las máquinas, sabe cómo son las... porque... Exacto, ¿no? utilizarlas bien, exactamente. Y uno va allá y uno hace unas pesas ahí, uno dice, ya hice mi labor. Pero no, falta mucho para eso. Exactamente, de hecho ahí siguiendo tu analogía, ¿no? Como se dan cuenta no voy mucho al gimnasio, pero cuando voy no sé qué hacer, entonces me digo como que al final no es buen resultado y si hay un resultado quizás está imparejo, por decir así, ¿no? Lo mismo que pasa cuando le preguntas al instructor, le preguntas a la persona del gym como, oye, ¿esto cómo se utiliza? O le preguntas a la persona al lado, ¿no? Es que justamente eso es lo que uno le termina pasando, ¿no? Es como yo no quiero pasar vergüenza de tener que pedirle ayuda a alguien, ¿no? Entonces como que no, yo lo voy a descifrar y después lo haces mal. Lo mismo con Webflow. Para la compañía yo decidí que yo voy a armar la página web porque así voy a ahorrar esto, pero claro, me tomé muchísimo más tiempo de lo debido y cuando las cosas no me salían es como que, 2 horas tratando de resolver una cosa tan mínima que si hubiera pedido ayuda a alguien, hubiera pagado a alguien, probablemente lo hubiera resuelto en 10 a 15 minutos, pero terco. Entonces, yo ya pensé, tengo que empezar a dejar de tratar de I can build it everything y confiar más en alguien más experto. Sí, de acuerdo. Pero sí, o sea, esa analogía es muy real porque depende mucho y que cuando la persona cae en cuenta de si yo necesito ayuda, pero va a ser mucho más eficiente y voy a poder escalar las cosas que necesito y que quiero hacer, sí, ahí es donde Mavity realmente funciona como ese copilot creativo. Y creo que hay un paso más allá, ¿no? Que es AI y todo eso es excelente para decirnos las cosas que exactamente le estamos pidiendo, pero no nos dice las cosas que no le estamos pidiendo. Suena más raro lo que voy a decir, pero, por ejemplo, si yo soy el founder y estoy haciendo un pitch deck, ¿no? Y donde me baso en la información que yo conozco, probablemente me estoy olvidando o no estoy poniendo algo que podría ser hasta mejor, pero que simplemente como no le pedí en el prompt o simplemente no hay ese knowledge ahí, alguien que sí tiene esa capacidad de verlo más allá me lo hubiera podido sugerir. Entonces, claro, tú le pides a Webflow que te arme una página donde tengas estas 4 secciones que son las clásicas, pero probablemente alguien más profesional diga, ¿sabes qué? Tú no deberías ir bajo ese modelo porque deberías hacerlo de otra manera y el call to action es distinto. Entonces, esa parte más creativa siento que todavía no la captura simplemente un AI. Y ahí sí creo requiere la experiencia humana. De acuerdo. ¿Ves eso cambiando a futuro? Cambiando indudablemente sí. No sé si de una manera totalmente abrupta. O sea, va a depender siempre, cada vez va a ser como un juego de catch-up, ¿no? Entonces los humanos van gestionando y inventando cosas y después van inventando algo para poder reemplazar. Y después los humanos siguen evolucionando, ¿no? Y eso creo que ha sido a través de, digamos que los 2.000, 3.000 años de civilización real, digamos, de esta nueva era humana, pues que ha sido así, en invenciones, ¿no? Creo que eso, o sea, nunca va a ser reemplazable totalmente. Hay cosas y mecanismos y acciones y temas, digamos, que son rutinarios, que sí se van a... Ese es el propósito, ¿no? Al final eso es lo que nos permite evolucionar y creo que es el objetivo. Claro, y en el caso de ustedes, ¿cómo quieren mantenerse, digamos, vigentes y seguir apalancándose de lo que venga? O sea, ¿cómo
cómo han planteado, no sé si procesos internos o cómo han generado el mindset para que ni bien haya un desarrollo tecnológico, en vez de que sea una competencia, sea una nueva capacidad de ustedes? Y en todo caso, ¿cómo le sugieres a las empresas que hagan algo también para que no los agarren desprevenidas? Sí, el punto importante, digamos, de cómo percibimos competencia, sea una empresa que haga similar a algo a nosotros o una nueva tecnología que pueda reemplazar algo que nosotros estamos haciendo, la vemos por un lado como una oportunidad de mercado, porque si existe es porque también está evidenciando que hay una oportunidad de poder seguir creciendo. Y eso también es bueno porque no estamos solos como que en el marketplace, estamos realmente viendo quiénes están allá y cómo lo están haciendo para nosotros poder hacerlo de pronto 10x mejor. Igual el proceso de todos es, si nosotros estamos cada vez viendo cómo reemplazamos lo que nosotros hacemos, por ejemplo, tenemos una directora creativa. Como directora creativa, ella pensaría, tengo miedo que AI me reemplace totalmente, pero digamos que el cambio de mindset ahí es cómo logro para casi que aumentar la capacidad creativa que yo tengo a través de tecnología, incluso cómo logro reemplazar cosas que estoy haciendo hoy. Y eso aplica para cualquier persona dentro de Maverick, ¿no? Y eso es algo como el mensaje que también estamos tratando de como compartir con diferentes proveedores creativos, freelancers, agencias también, porque sí, digamos que esto va a ser cuestión de tiempo en el que todo el mundo va a tener que estar digamos que jugando con esto, ¿no? Trabajando con esto a diario. Y pues si nosotros podemos ser dueños de ese proceso y ese paradigma, creo que va a ser muy, muy poderoso. Uh-huh. Siguiendo un poco lo que mencionabas, ¿no? de Mad Men al inicio, ¿no? Estas agencias creativas de eso que años, los 60s, si no me equivoco. Sí, 50, 60, correcto. Era muy definido cuál era tu rol, ¿no? Y creo que mucho de la serie es como que estos que querían aspirar al otro puesto de escritor o qué sé yo, y es como que no, know your place, ¿no? Entonces, como que estos roles que eran muy bien estructurados, bien delimitados, ¿cómo sientes que han ido cambiando en el tiempo? Si es que se ha mantenido esto de súper rígido, de que no, esta es tu responsabilidad y está recontra limitada, ¿y cómo ves eso cambiando a futuro donde una misma persona ya no sea como que unitask, unitarea, sino que más bien con el uso de AI tenga que tener otro rol más amplio, generalista, y los agentes de AI se vuelven esos empleados virtuales muy específicos? O sea, quizá me estoy adelantando un poco a la pregunta, pero por ahí que tienes una visión distinta o ya más clara de cómo es esa evolución y cómo se hace hacia adelante. Mira, es una muy buena pregunta porque conecta con lo de la iniciativa que tenemos de cómo vamos poco a poco a través de Maverick definiendo ese diseñador del futuro, ¿no? Y no es solamente el diseñador, es ese director creativo, ese account manager, ese ejecutivo de cuentas, ese project manager. Todo el mundo va, digamos que yo soy un poco más generalista tradicionalmente, o sea, por mi rol, digamos, de compositor, siempre he tocado varios instrumentos. Mi rol de CEO también ha sido cómo hago diferentes cosas y conozco, entonces creo que es mi naturaleza también pensar desde esa perspectiva. Hay otros que son más de la escuela de enfóquese solamente en una cosa y solamente hágala perfecta, pero creo que no es estratégico para nada. O sea, el día de mañana llega un GPT, reemplaza esa cosa que hacemos perfecta y pues tenemos que empezar de ceros. Creo que uno tiene que mantener ese balance, ¿no? Hacer una serie de cosas muy bien, pero ser muy capaz no tanto de aprender algo específico, sino saber cómo aprender. El cómo aprender, por ejemplo, cuando tú hablabas de Webflow, ¿no? Virtualmente casi que todos los CMS, ¿cierto? O sea, WordPress, Squarespace, no sé, Tilda, Webflow, todos operan muy similar. Operan por capas, operan por selección de fuentes, operan por secciones. Si uno aprende a cómo utilizar un CMS, si el día de mañana sale otro, va a ser muy fácil uno poder entrar. Y ese es creo que el mindset que uno tiene que tener, ¿no? Creo que hacia donde nosotros vamos. Sí, de hecho, ahí, para hacer esa pequeña pausa y usar el mismo ejemplo, claro, cuando yo comencé a hacer esta página de Webflow, no había llegado ChatGPT al nivel en el que está el de hoy. Entonces yo como generalista en ese momento, como que sufrí bastante y había que leer bastante, tratar de ver tutoriales y cosas para poder entender cómo resolver ese problema específico. Hoy puedo coger y escribírselo a ChatGPT y te va a decir exactamente qué es lo que tengo que estar haciendo. Entonces ese AI se vuelve el especialista que tiene todo el knowledge, pero para esa vertical bien específica. Entonces yo como generalista obtengo un superpoder de poder por momentos tener esa habilidad
especialista, pero manteniendo mi capa como generalista. De acuerdo. Creo que es haciendo lo que tú estás haciendo, ¿no? Toca dedicarse un tiempo para poder explorar y saber cuál es el alcance de estas herramientas, qué se necesita para poder ser muy bueno en esa herramienta que creo que es la que abre, digamos, es la apertura para mucho conocimiento. Y también de procesos, ¿no? De poder entender cuál es la mejor forma y también sabiendo, bueno, que AI no siempre está en lo correcto. Entonces creo que ahí es también la capacidad de uno de poder entender esto si tiene sentido o no, ¿no? Pero sí, creo que hacia el futuro, como para cerrar esa parte de la pregunta, creo que nosotros estamos intentando identificar, nunca nos hacemos la pregunta de si nos van a reemplazar o van a reemplazar los diseñadores o no, y tampoco el objetivo es cómo lo reemplazamos, o sea, nunca estamos pensando en estos dos espectros. Es más simplemente cómo logramos hacer un mejor proceso, 10x más rápido, 10x más económico, 10 veces más ágil y más eficiente, que lo que venía en el status quo, ¿no? Que eran las agencias tradicionales, cómo trabajan, cómo entienden la información, cuál es el brief creativo que se hace. Todo eso es lo que estamos poniendo cada una de esas piezas, de esos piezas como el rompecabezas, para asegurar que funcione mucho más ágil, ¿no? Y ahí es donde muchas veces va a entrar una profesión u otra, u un rol u otro, para poder hacer eso mucho más ágil. Ahora, me gustaría entrar a un espacio donde se me acaba de ocurrir, pero creo que hace sentido con el tema de los perfiles, y es que la manera como las empresas contratan es en base, o históricamente es, hay un rol que necesito que alguien lo haga, por lo cual necesito que alguien lo forme, no dígase universidades, institutos. Entonces se generan las ingenierías especializadas o la carrera de derecho y las especializaciones, o medicina y sus especializaciones. ¿Qué está pasando ahora con esta industria creativa? O sea, acá, por lo menos en Perú, muchos de los que son creativos vienen de la carrera de comunicaciones y luego hay las especializaciones. ¿Cómo ves que, uno, se están redefiniendo este mindset de estudio una carrera, me especializo? O sea, eso por un parte. Y dos, ¿qué tanto están adaptando lo que están haciendo para poder desarrollar el perfil que tú vas a necesitar cada 4 o 5 años, que es el momento donde terminan graduándose? Siento que desafortunadamente las universidades, no puedo generalizar porque no he estado en todas las universidades, pero sí hemos trabajado con muchas universidades. Quizás de la universidad es difícil de romperlo y sin importar quién eres, pues, ¿no? Exacto. Creo que indudablemente pues, el sistema educativo pues, existe así hace siglos y nunca se ha tampoco cambiado. Solo hasta ahora que hay otros procesos de aprendizajes, otras formas de adquirir conocimiento, desde los Platzi's a los Creanas, a UWITS, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas que están permitiendo como que haya otra forma de aprender. Sin embargo, que el fundamento, o sea, fundamentalmente no ha cambiado nada. En el momento en el que una universidad decide hacer un cambio de pensum, ya se han inventado unas 3, 4, 5, 7 tecnologías nuevas, donde hace que lo que aprendieron hace 5 años ya es prácticamente obsoleto. También es muy miope la forma en la que se educa, digamos, en esos rubros, ¿no? Yo soy caso fehaciente de eso. O sea, yo al ser músico nunca me enseñaron cómo hacer un modelo de negocio. Y la gente diría, ¿pero para qué? Si tú eres músico. Uno diría, no, es que los artistas, por definición, somos emprendedores porque tenemos que saber cómo vendernos, saber las finanzas que hay detrás de eso. Si quiero hacer un estudio, también implica hacer un presupuesto anual, equipos, cuánto ingreso tengo, necesito, cuál es mi modelo de negocio. En fin, cosas que son básicas, que eso debería ser como ese cambio de mindset, porque todo el mundo debería aprender esto, ¿no? Independientemente del enfoque que se le quiera dar. Así que, o sea, para universidades y para sistemas educativos, creo que eso es algo que nosotros hemos dicho, como eventualmente volvemos que Mavity sea como esa herramienta. Es lo que Adobe ha sido durante tantos años para el diseñador gráfico. ¿Cómo hacemos para que Mavity sea para una industria de creatividad, no? Que Mavity sea esa herramienta en la que todo el mundo está utilizando sí o sí para poder escalar en su carrera profesional. Creo que es una pregunta muy importante. O sea, la educación creo que es vital. Totalmente, ¿no? Y el hecho de que ustedes puedan jugar un rol importante ahí, creo que ayuda a fomentar estos cambios, o el que quizás, a pesar de lo que están aprendiendo, puede estar un poquito desfasado, puedan tener en la parte práctica ya ese aprendizaje por acción, ¿no? Que al final creo que lo que termina sucediendo, ¿no? Estudiamos algo,
pero los terminamos formándonos realmente en el mundo laboral. Correcto, correcto. Sí, veremos. Así es, así es. Bueno, antes de cerrar el tema de Mavity, lo que vienen haciendo ustedes, tres co-founders, cuéntanos un poco cuál es el futuro para la empresa. Sé que Morgan Stanley invirtió en ustedes, o sea, pucha, qué tremendo hito, pero ¿qué se viene hacia adelante? A ver, tenemos que, ahorita digamos que justamente acabamos de venir de un offsite, ¿no? Del offsite como con todo el equipo y estábamos realmente reconociendo, reflexionando sobre lo que hemos hecho este año, tanto los hitos como digamos que esa inversión de Morgan Stanley, así como los retos que hemos tenido y las cosas que de pronto no perdimos de vista, pero que tenemos que reenfocar. Entonces ahorita estamos muy enfocados en cómo se va a hacer este año y ya muy en pro de qué es lo que va a suceder todo el próximo año, ¿bien? Eso por lo menos en corto, mediano plazo. Creo que más a largo plazo ya es cómo posicionamos a Mavity ya no como un startup, sino como una empresa realmente que va a ocupar un pedazo del mercado importante en términos de operaciones creativas, cómo realmente empezamos a hacer una voz y digamos que disrupt esa industria de agencias. Creo que es parte del objetivo que tenemos. Y eso no necesariamente no es el tema de cómo reemplazamos las agencias, sino realmente cómo implementamos un modelo de negocio y de operación nuevo para que después las agencias se puedan adoptar y subirse al bus con eso. Y creo que ahí es donde estamos enfocando nuestra energía. Ya a nivel un poco más práctico, pues nada, estamos levantando capital, seguir creciendo en cuanto a clientes, nuestro equipo. Nosotros somos un equipo distribuido y eso es también por intencional, porque queremos abarcar diferentes geografías y ecosistemas. Creo que eso nos ha permitido también tener cierta visibilidad para crecer más. Ustedes son 100% remoto, no híbrido ni todas estas innovaciones que están haciendo. No, estamos remotos y de nuevo, o sea, por practicidad, obviamente nos encanta vernos pues, en persona cuando se puede y en algunas ocasiones, pero pues sí, la idea es seguir manteniéndolo así, seguir creciendo. Sí, o sea, mira, si ustedes no logran de una manera remota ser lo suficientemente creativos como para crear una cultura espectacular que supere a si estuvieran todos físicamente, entonces... Sí, de acuerdo. Pero también creo que el perfil de las personas, o sea, es muy distinto a alguien que necesita eso de estar en la oficina porque le da estructura, porque hace un trabajo repetitivo, no sé, versus personas que son creativas que quizás tienen otros horarios, otras maneras de procesar las cosas. Esa flexibilidad y libertad es lo que busca ese perfil de persona. Entonces, es bueno porque le está dando esa opcionalidad que quizás una agencia más tradicional necesita verlos sentados en un lugar porque piensa que la creatividad no puede salir si es que no estamos todos metidos en un cuartito mirándonos las caras. De acuerdo. Sí, y creo que son sesgos con los que uno tiene que... No necesariamente luchar bien, no es porque uno diga nosotros estamos en lo correcto, sino simplemente hay formas de hacerlo, hay diferentes formas de hacerlo, va a haber como en todo pros y contras, pero el objetivo es, si uno siente que está funcionando, sí, seguir haciéndolo y seguir expandiendo esa capacidad. Así es, te digo, las empresas mientras más grandes se vuelven, más difícil se les hace poder hacer esto que hablamos de flexibilidad y trabajo remoto y revierten nuevamente o sea, esto no está funcionando, vamos a enfocarnos a que todos regresen a la oficina, ¿no? He estado en Colombia, ahorita tú estás en Estados Unidos, pero digamos en Perú, el hecho de que todos tengan que movilizarse, el tráfico es una locura. Entonces, es uno de los puntos a favor de que había remoto. Totalmente, sí. Debe haber un balance al final, haber un balance, creo. Así es. Bueno, ahora, pasando un poquito más así, ya antes de cerrar, para conocerte un poquito más a ti como persona, hay una que yo le llamo la pregunta what if, ¿no? Tipo como lo de Marvel, ¿no? Que un momento en la historia que si es que hubiera sido distinto, hubiera cambiado tu trayectoria por completo. Entonces, ¿qué evento singular, ¿no? existió que te llevó a lo que estás haciendo ahorita y que si no hubiera existido, ¿dónde crees que te hubiera llevado? A ver, yo creo que hay un punto de inflexión importante en el momento en el que decidí mudarme a Nueva York y el hecho de pronto no haberlo hecho. Y ahí hay una mezcla entre suerte y buscar esa suerte. Hablo de suerte porque yo solamente apliqué a una universidad, solamente a un programa y el pretexto, digamos, era estudiar, pero al final mi objetivo era vivir en Nueva York porque quería expandir la capacidad de aprendizaje y lo que quería conocer.
Y también porque afortunadamente Nueva York me abrió mucho la cabeza frente a algo que de pronto no quiero generalizar, pero en Latinoamérica, en Colombia, pues es muy conservador la forma en la que la gente y familias aproximan o su percepción frente a carreras, ¿no? Entonces, si yo estudio música, es como que listo, si ya lo estudio, tiene que hacer eso siempre, o sea, su definición es su profesión. Y yo acá me empecé a dar cuenta que había gente que había trabajado 5 o 6 años en Google y ahora de pronto querían ser directores de cine. Fotógrafos que habían trabajado un montón de tiempo en Time Magazine y ahora querían hacer un producto de tecnología. Y simplemente haciendo el cambio de mindset, ¿no? Decir, yo lo voy a hacer y punto. Y eso creo que fue un punto de inflexión importante para mí. Si no lo hubiera hecho, creo que, sí, o sea, seguramente no hubiera hecho todo lo que estoy haciendo ahorita, no hubiera conocido, no hubiera avanzado. No siento que hubiera avanzado lo que he avanzado y las oportunidades que he podido no solamente darme a mí mismo, sino también a la gente que trabaja conmigo. Digamos que si no hubieras ido entonces a Estados Unidos y hubieras continuado en Colombia, ¿dónde crees que estarías ahorita? ¿Qué estarías haciendo? No sé, no quiero que tenga una connotación negativa. Sí, como de, entonces estaría, o sea, sé que estaría igual seguramente haciendo temas de música, estaría en una empresa, pero sí, claro. Yo sí siento que estaría siempre ansiando por what if, justamente. ¿Por qué no tomé riesgo? Es curioso porque creo que esto no es algo que muchos están familiarizados digamos, en América Latina sobre la decisión de lo que estudiaste no te define en otros países, ¿no? ¿Saben? Estados Unidos o países en Europa, esto es mucho más normal que lo que estudias no termina siendo lo que terminas ejerciendo. Y yo sé, suena medio irónico, entonces, ¿para qué estudias eso si al final no lo vas a hacer? Muchos descubrimos lo que queremos realmente ya una vez en el mercado, en el mundo, y uno entra a la universidad haciendo lo que le gusta, ¿no? Entonces, hay un par de ejemplos muy interesantes que he visto. Yo, una de las primeras prácticas que hice fue en Alemania, en Siemens, y uno con los que trabajaba estaba en el área de eléctrica, ¿no? O sea, era como, yo dije, bueno, debe ser ingeniero eléctrico. Y luego cuando él se iba a la universidad, me contaba que estudiaba Sports History, ¿no? History of Sports. Como que, básicamente, si eso hubieras estudiado en Perú, es para ser profesor de gimnasio de un colegio, ¿no? O sea, una cosa por el estilo. Pero allá no, él está trabajando en Siemens y un día tendrá una alta posición en eso. O el caso de mi cofundador en Arcturus BioCloud, que fue esta biotech en Estados Unidos. O sea, él es PhD en biotech. Después de hacer un tiempo con nosotros startups, se fue a trabajar a WhatsApp viendo data. O sea, nada que ver, pero tenía este skill transferible que era el análisis de datos, ¿no? Y luego ahora está en un fondo, organización que ayuda a founders, startups. Entonces es como, ¿cómo haces estos giros? Y es porque no te define qué es lo que has estudiado. Entonces eso está maravilloso. Y yo siempre digo, ¿no? El tema de la música, la gente lo puede percibir muy distinto, pero para mí el vehículo para poder hacer las cosas que quería hacer ha sido musical, ha sido, como tú dijiste, un skill transferible que es de pronto organizar la información que tengo a disposición, pensar también en cómo quiero que suene algo. Sí. Y eso tiene que ver mucho con lo que hacemos hoy en día pues, en una empresa, ¿no? Y en Maverick. Mira, y lo más importante es que uno esté contento con lo que hizo, esté feliz. Entonces, eso es lo que vale. De acuerdo. ¿Cuál ha sido una decisión profesional que en su momento a ti te parecía que fue un error, pero que después resultó ser fundamental para tu éxito? En una decisión profesional. Que digamos en su momento dijiste, pucha, ¿por qué hice esto? Y ahora dices, no, creo que fue la decisión correcta y ahora estoy contento. Me vino pues mira, para yo creo que, bueno, de pronto referenciando también lo de Nueva York, pero eso ya digamos que fue la respuesta a la primera pregunta, pero creo que otra que es más relacionada con Mavity era, yo al final del 2021, ya habíamos pasado por una incubadora y también un proceso ahí de acompañamiento con Black Ambition, que es el fondo que tiene Pharrell Williams. Pharrell Williams, el músico, él tiene $1 millón invertido ahí y nosotros recibimos una pequeña inversión a través de él y pues de Black Ambition. Y curiosamente, una persona que me vio en el pitch de ese evento era una persona de Techstars. Y Techstars, que es la aceleradora más activa a nivel global, es la segunda de pronto mejor después de Y Combinator, no sé. El punto es que él me contactó y me dijo, oiga, yo creo que ustedes con Maverick pueden ser muy buenos para este programa de Techstars. ¿Le interesaría estar en otra aceleradora?
Y yo estaba muy dubitativo porque no, yo decía otra incubadora, otro programa, otro proceso de acompañamiento, no sé si sea lo más adecuado. Porque hoy también entra la opción de diluirse, de todo. El punto es que siento que esa decisión y de poder como que, digamos que abrazar ese proceso y decir, listo, por algo está sucediendo esto, fue muy bueno, porque después de Texas fue que hicimos un rebranding, después de Texas levantamos nuestra ronda presemilla, empezamos a crecer realmente como lo queríamos, ¿no? También a través de eso pudimos crecer nuestro equipo. En fin, sucedieron cosas muy positivas, también muchos aprendizajes, pero creo que fue también un punto de inflexión importante el hecho de haber tomado esas... Está bueno. No, y de hecho, a ese punto, o sea, y entiendo por qué estabas tan dubitativo de hacer eso, porque sí, a veces he visto mal en el ecosistema que una misma compañía pase por más de un programa de aceleración o de incubación, porque es, no, estas son las que se pasan saltando de programa en programa, pero no llegan a ningún lado. Pero en tu caso es como que caíste en el programa que justamente necesitabas para el estadio en el que se encontraban y que fue algo que lo pivotal, ¿no? para el negocio. Correcto. Y muchas empresas también, o sea, empresas que incluso están en Series A y hacen un programa porque reconocen que necesitan algo que les permita escalar. El dinero o la cantidad de dinero que se levanta nunca, casi nunca, es la solución. La solución para pagar un incendio, tal vez, pero no es la solución para que un modelo de negocio salga adelante. Claro. Y creo que eso es lo más importante que también he aprendido. Buenísimo. Bueno, como para cerrar, una última pregunta, una reflexión quizás para aquellas personas que están ahorita en la universidad, están aspirando a trabajar en la industria creativa. ¿En qué le dirías, ¿no? Sabiendo lo que ya sabes, que deberían enfocar la mayoría de su tiempo en hacer? La primera, tengo dos. La primera es tener que es uno de los mantras en Mavity y lo llamamos mantra porque es algo que tenemos que todo el tiempo estar repitiéndonos, y es tener una actitud implacable para actuar. En inglés, relentless bias towards action. Y eso es algo que en industrias creativas no siempre sucede. Tratamos muchas veces de pensar en cómo esto puede ser perfecto en lugar de pausar y pensar cómo podemos hacer para que esté hecho, para que se haga, y aprender del proceso. Creo que eso es una. Y la otra, que es más como, creo que en retrospectiva mía, es algo que hubiera hecho de pronto y que trato de sugerir a personas, es empezar más temprano. O sea, empiecen lo que quieran hacer, háganlo desde lo más temprano posible. Ahorita, por ejemplo, hace poquito estuvimos conectando con un grupo de personas que conecta a estudiantes de high school en Estados Unidos que quieren hacer un internship en un startup. Y yo me puedo pensar, yo cuando estaba en décimo, bueno, si yo nunca estaba pensando para nada en cómo voy a trabajar en un startup, quiero aprender de un startup para nada. Y entonces, admirable la situación de estos chicos ahí que estaban en décimo y en 11, que decían como, sí, yo quiero gastar mi verano, invertir mi verano o mi semestre aprovechando y aportando 5 o 10 horas al día, a la semana con un startup. Creo que es eso, empezar más rápido, start soon. Totalmente. Creo que uno espera, ¿no?, a que las condiciones sean perfectas o tener todo el conocimiento necesario, pero la vida es tan impredecible y aparte con los cambios que van siendo tan acelerados, probablemente nunca estés en la posición donde tienes todos los recursos o conocimientos como para poder arrancar. Entonces también apoyo lo que dices, ¿no? Arranca temprano, no patees las cosas. Excelente. Bueno, Tomás, mil gracias por la oportunidad. Ahí no sé si tienes alguna invitación para que los que nos estén escuchando y quieran probar Mavity o quieran saber más de Mavity, ¿cuál es la mejor manera de que te contacten o empiecen a familiarizarse con ustedes? Sí, por favor, conéctense conmigo si quieren. En LinkedIn busquen Tomás Uribe Mavity. Hay muchos Tomás Uribe, pero bueno, busquen Tomás Uribe Mavity. Y también los invitamos a que, digamos que sigan Mavity, pero también entren a la página, es mavity.co, mavity.co. Prueben el producto, prueben la plataforma. Así que, pues, bienvenidos a conectar. Excelente, buenísimo. Muchas gracias a ti, Jaime, por la invitación. De verdad, muy chévere esto. Esperamos que mucha gente lo pueda oír. Así para es. Una próxima vez. Y el próximo año te estoy fastidiando para el Lima Tech Week o Perú Tech Week, ahí para que nos apoyen, al igual como hicieron increíblemente en Colombia. Y a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. Y para los que nos ven en YouTube también, no se olviden de compartírselo para que más personas puedan disfrutar de estas conversaciones. Hasta la próxima.
chao.